Hola a todos, bienvenidos al experimento de fricción estática y dinámica. En este experimento queremos mirar el montaje que usamos en la segunda ley de Newton, solo que ahora considerando las partes de la fricción con incluso una almohadilla sobre el carro. Entonces, si miramos los carros, nosotros tenemos una tensión que iría en esta dirección, hacia la derecha según la imagen, y una fricción que se opone a eso. Es por eso que la sumatoria de fuerzas para el carro es tensión menos fricción igual a masa por aceleración. La fricción, pues sabemos que tiene dos expresiones, una cuando es estática, que tiene un límite, pues entonces por eso es una desigualdad, y la cinética, que es una igualdad, o dinámica, que sería esta de acá. La masa colgante, nuevamente, la que está aquí al final de la polea, tiene pues las mismas fuerzas que en la segunda ley de Newton. Entonces tenemos el peso hacia abajo, la tensión en contra de eso, y eso es igual a masa por la aceleración. Como la fricción tiene metido el factor de la normal, entonces vamos a considerar la normal, que sería pues parte de cómo están los carros en el riel. Vendría siendo el peso de los carros dividido los apoyos, ¿sí? En este caso, como hay dos carros, cada uno tendría 4 ruedas, pero uno de esos tiene una almohadilla. Entonces, en este caso, los apoyos equivalen a 9. ¿Listo? Si se tuviera un solo carro, ese solo carro tendría esa almohadilla también, entonces los apoyos serían 5. Pero en este caso vamos a tomar que los apoyos son 9. Como parte del procedimiento, tenemos un montaje muy parecido al de segunda ley de Newton, y en este caso queremos medir la fricción dinámica. Entonces, en la parte izquierda nuevamente el sensor de movimiento, encima de los carros el sensor de fuerza que nos mide la tensión. Aquí pues hay una cuerda muy delgada y esa cuerda pasa por las poleas y resulta en esta parte de abajo donde están las masas colgantes. Entonces lo que queremos acá pues es medir la fricción dinámica, por lo tanto debemos poner unas masas colgantes lo suficientemente grandes para que se supere el límite de la fricción estática. Entonces pues que tengamos fricción dinámica. Lo que se va a medir pues va a ser, gracias al sensor de movimiento tenemos una medida de tiempo, de posición y de velocidad, y gracias al sensor de fuerza tenemos aquí pues esta F, que en realidad pues es la tensión. Esto se debería hacer con dos masas colgantes, las cuales superen ese límite de fricción estática, entonces que todo el sistema carro masas se mueva. La parte 2 del procedimiento es sobre la fricción estática. Entonces la idea es, en las masas colgantes, primero colgar una masa muy pequeña, por ejemplo 10 gramos. Entonces la podríamos poner acá. La fuerza que va a marcar el sensor, eso no la registra, ¿cierto? Y probablemente esta masa de 10 gramos es muy pequeña para que el sistema de los carros se mueva. Entonces uno le aumenta la masa, entonces podríamos poner aquí 20 gramos. El sensor de fuerza obviamente nos va a marcar una fuerza mayor, pero ahí probablemente el sistema todavía no se mueva. Entonces la idea es ir marcando la masa y la fuerza que se registra en el sensor hasta que el sistema se mueve. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer con unas 5 o 7 masas, dependiendo de qué tantas masas tenga encima también el carro, el sensor de fuerza, las barras y todo eso. Ya en el análisis cuantitativo, entonces para la fricción dinámica, que fue lo que se hizo en el procedimiento 1, debemos graficar la fuerza con el tiempo y hacer análisis estadístico de esa fuerza, entonces sacar promedio y desviación estándar. También deberíamos graficar velocidad contra tiempo y pues obtener la aceleración con la incertidumbre. Esto lo deberíamos hacer con una regresión lineal. Después tendríamos que verificar que la ecuación de fuerzas se cumple, ya teniendo el valor de la aceleración y la tensión promedio o fuerza promedio. Sabemos los valores de las masas y la gravedad. Entonces hay que mirar si esa relación se cumple. Después podríamos despejar la fricción en este caso dinámica, de esta ecuación. Entonces
sacamos la fricción dinámica y por último encontramos el coeficiente de fricción dinámico, que sería este de acá. Esto, como la fricción dinámica, todo el procedimiento de eso se hizo con dos masas que superaban esa fricción. Entonces pues toca obtener obviamente dos valores de μ sub k, dos valores de aceleración y dos valores de fricción. Para la parte de fricción estática deberíamos graficar la fuerza contra el peso y ver cómo es el comportamiento de estas fuerzas, describirlo. Y también con el último valor de fuerzas deberíamos poder ser capaces de detectar el coeficiente de fricción estático. Recuerden que la fricción estática es una desigualdad, pero en el momento que es la igualdad es cuando ya ha llegado a su límite. Eso será pues con el último dato que tengamos justamente en esta gráfica de acá.